Hola, muy buenas noches a todos. Estamos aquí en lo que es el segundo episodio de Series de Asesinos. Es un podcast en video que vamos a estar realizando. Em, el primer episodio fue el del chalequero, que se subió como un piloto en TikTok. Apenas se subió a Facebook y también a YouTube, por si lo quieren estar viendo en otras plataformas. Y también por otro lado tenemos este personaje que fue muy significativo no solamente en cuestiones de crímenes en México, sino también fue muy importante en cuestiones de el derecho. Por alguna extraña razón, este personaje no solamente tuvo la oportunidad de ser mediático en cuestiones de los crímenes que realizó, sino también en cuestiones de política. Fue muy raro lo que sucedió, no solamente porque se piensa que fue una manera en la cual pudo una persona, eh, ¿cómo decirlo?, salir, avanzar en su vida. Se considera que fue un caso de éxito de reinserción social, que fue catalogado por parte de especialistas. Inclusive las investigaciones del doctor Alfonso Quiroz Cuarón estuvieron ahí metidas. Y vamos a empezar con este segundo episodio. Eh, entre los personajes criminales que se encuentran en esta lista, que vamos a estar tocando cada 4 o 5 días, no existe uno tan sobresaliente debido a su historia como lo es el que nos compete el día de hoy, el cual no solo fue mediático por sus atrocidades, sino que también se convirtió en una de esas personalidades que pasó a ser una celebridad en México. Estoy hablando de Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido por sus múltiples motes como el Goyo Cárdenas, el Estrangulador de Tacuba o el Carnicero de la Tacuba. Bien, para comprender cómo es que Gregorio llegó a este punto, vamos a ahondar en su historia. Nacido en la Ciudad de México en el año de 1915, de una familia de 8 hermanos y una madre autoritaria, Gregorio tuvo una vida en cierta forma complicada, ya que desde niño sufrió de encefalitis, lo que provocó un daño neurológico que le generó modificaciones en su comportamiento. Este sería un caso a los que normalmente escuchamos, ya que eh, el factor del que estamos hablando es un punto y aparte, es decir, es diferente a lo que estábamos escuchando anteriormente. En este caso no es solamente una cuestión de un factor externo como lo social que pasó con el chalequero, por ejemplo, sino que hubo un factor interno, biológico y neurológico que le provocó esta situación. Ahora, para las personas que no están familiarizadas con el término encefalitis, es la inflamación del cerebro, la cual puede ser detonada por una infección bacteriana o de un virus, o en casos más específicos, células inmunitarias que atacan por error el cerebro. Es decir, que el cerebro se hincha de tal forma que puede provocar un daño neurológico debido a la compresión que se está generando entre el cerebro que choca con el cráneo, y esto provoca problemas con el tiempo. Bien, ahora, la encefalitis es peligrosa a grado de la muerte, o en su caso, como es el de Gregorio, genera un daño neurológico, ya que la inflamación daña tejido cerebral que provoca modificaciones de comportamiento. Ya veremos más adelante con otro personaje, no fue criminal, pero sí se modificó su comportamiento por medio de un accidente que tuvo. Y esto provoca que se vayan haciendo más investigaciones en cuestiones de lo que es el cerebro. ¿Por qué? Porque al final del día se pensaba que los rasgos faciales, que las medidas de la cara tenían que ver con la personalidad, y no fue así. Tiene que ver más el cerebro con la personalidad, porque ahí se guardan las experiencias, y de acuerdo a las experiencias es que vas generando una firma de comportamiento, una línea base de comportamiento que forma parte de tu personalidad al final del día. Entonces, bien, el chiste de esto es que
la base del comportamiento a nivel celular tiene que ver con las funciones neurofisiológicas. Lo ha tocado investigadores, bueno, que he comentado desde hace tiempo. Nico Timbergen, ha estado Konrad Lorenz, ha estado Ebersfeld, en cuestiones de base del comportamiento, claro está. También hay autores de la psicología o neuropsicología y la psiquiatría, así como la neurología pura. Bien, entonces, en el caso específico de Gregorio, tenemos anomalías como lo que fue la crueldad hacia los animales en su edad adolescente. Tengamos en cuenta que normalmente vemos esto ya en personalidades psicopáticas. Claro, es una generalidad. No todos lo provocan, no todos lo hacen. Pero es como las primeras formas de conocer hasta dónde va a llegar su sentido de lo que es la empatía. Y como muchas psicópatas no conocen esa forma de empatía, van experimentando y van escalando su forma de violencia hasta darse cuenta de que en verdad no siente nada. O no sienten ese apego, esa conexión humana con otra persona debido a su estado neurológico, porque recordemos, la psicopatía tiene un estado neurológico que provoca que no haya conexiones en las partes del área de las amígdalas, que son más pequeñas, en comparación con la media poblacional, y esto genera que, por ende, la empatía que conocemos normalmente no se lleve a cabo como debería. Bien, entonces tenemos esta parte de crueldad hacia los animales en su edad adolescente, la cual pudo haber crecido y pudo haber generado que tuviéramos fenómeno en Gregorio, debido a la encefalitis, porque la encefalitis provocó el daño neurológico. Entonces ahí pudo haber habido algún daño en la amígdala, en el sistema límbico, en cualquier otra área que tenga que ver con las emociones, con la conexión emocional con otra persona, y esto provocó que no pudiera haber una forma de tratarlo. Recordemos, por ejemplo, libros como los de Oliver Sacks, que hablan de la neurología y cómo tratar los problemas neuropsicológicos. Nos hablan de que solamente existe una forma de sobrellevarlos, más no de curarlos. Hay un caso de un sujeto que trató Oliver, que siempre sentía dolor, era dolor crónico. Le hacen una operación en el cerebro para poderle quitar el dolor crónico y veían que estaba feliz todo el tiempo. Y le preguntaron en ese momento, oiga, ¿ya no siente dolor? Y dice, no, sí siento dolor, y de hecho siento más dolor del que sentí antes de la operación, pero me siento feliz. Entonces se dieron cuenta de que dañaron áreas del cerebro que tenían que ver con las emociones, y no curaron como tal el daño del dolor que le provocaba a esta persona, a este paciente, el cerebro de forma automática. Pero bueno, es lo que sucede. Entonces, pudo haber sido un factor aquí determinante el hecho de que se inflamara el cerebro, le hiciera el daño neurológico y después provocara una especie de, tal vez, no estoy seguro porque haría falta tener el cerebro, ver resonancias o estudios neurológicos, tomografías, para poder comprobar que sí hubo un daño cerebral, ¿verdad? Pero es como la hipótesis más fuerte que hay hasta ahorita. Bien, no solamente tuvo este problema con los animales, de estarlos matando, sino que también tenía una falta de control de esfínteres, especialmente el urinal, ya que sufrió de enuresis, que es incontinencia nocturna, hasta los 18 años. También se le describía por parte de sus compañeros como una persona tímida, la cual dependía mucho de la relación que tenía con su madre. Aunque de forma constantemente, Gregorio rebasaba los límites de las relaciones sociales, agrediendo a sus compañeras, quemándoles el cabello o en su caso ofreciendo dulces con excremento. Pudo haber sido también por la misma situación, que iba en escalada. Como comentábamos la otra vez con el chalequero, también iba en escalada, pero aquí fue una escalada por
cuestiones, ¿cómo llamarlo? Orgánicas, un daño orgánico que tuvo Gregorio. A pesar de las modificaciones de comportamiento, Gregorio destacaba en los estudios, siendo un alumno de buenas notas desde la educación primaria debido a un alto coeficiente intelectual. Recuerden, se puede dañar una zona, una área específica del cerebro, pero no todas las funciones cerebrales van a ser dañadas ni va a provocar severas cosas. Todo depende de cada persona, cómo van funcionando los sistemas y las redes neuronales. Por otro lado, tenemos otro factor que bien puede hablar de su biología, ya que su familia tuvo varios antecedentes de enfermedades mentales. Entonces, o la la inflamación del cerebro le provocó el daño orgánico, o ya tenía el daño orgánico y solamente se terminó detonando con la inflamación del cerebro. Inclusive sus hermanas tenían problemas de epilepsia, mientras que él sufría de migrañas, las cuales fueron disminuyendo hasta la edad de 31 años. Ahora, volviendo a sus estudios, su inteligencia lo llevó a conseguir una beca por parte de la empresa Pemex, de Petróleos Mexicanos. Aproximadamente a la edad de 27 años, cuando estudiaba química. También llegó a realizar actividades en dicha empresa, debido a su facilidad con la ciencia, su inteligencia, toda la capacidad que estaba explotando en ese momento, pues lo llevó a cometer, bueno, no a cometer, sino a tener esta beca y a poder seguir avanzando en sus estudios, tener mayor notoriedad en esa área. Entonces, ya que tuvo suficiente dinero, poder adquisitivo, Gregorio logró independizarse y comenzó a vivir por su cuenta en el domicilio Mar del Norte número 20 en Tacuba. Algo que le daría la libertad que tanto buscaba para despegarse de su mamá, que era muy atosigante. Había una historia muy compleja con la mamá de Gregorio, ya que eran 8 hijos. Por un lado, tenemos el hecho de que era muy autoritaria y demandante la mamá, pero por otro lado, ya conforme fue creciendo Gregorio, la mamá ya no le prestaba atención, ya no le interesaba qué era lo que pasaba o dejaba de pasar con Gregorio. Entonces fue una relación muy extraña, muy tóxica, si lo quieren llamar así, en donde de repente estaba todo bien y luego estaba todo fuera de lugar. Pero la historia de Gregorio, la cual era prometedora en cuestiones de ciencias, en todo lo que estaba realizando, tenía los elementos para tener un éxito asegurado, iba a dar un giro siniestro a partir de este momento. El momento en el que consigue estar viviendo en la colonia Tacuba, Gregorio tiene más libertades y más capacidades de desarrollar sus gustos, si lo queremos llamar de esa forma. Se comenta que en el septiembre de 1942, el padre de Graciela Arias Ábalos reportó a la policía la desaparición de su hija. Durante las indagatorias que se realizaron, se toparon con la pista de que una de las personas con la que más tenía contacto Graciela era con Gregorio, por lo que se comenzó una línea de investigación dirigida hacia él. Entonces, debido a que tenían contacto con la escuela, tenían contacto por medio de esta parte de los estudios, las investigaciones fueron directamente hacia él, y no solamente por eso, sino porque se comentaba que estaban frecuentándose, por así decirlo. Y cuando las autoridades llegaron a la casa de Gregorio, que era de un solo piso, se toparon con un lugar poco cuidado, con falta de higiene y mantenimiento. No había como tal una cama fija, sino una de estas que se pueden doblar y guardar. De las pocas cosas notorias que se encontraron fue el laboratorio de Gregorio. De hecho, Gregorio no estaba en el domicilio en ese momento. Ese laboratorio era para continuar con sus estudios que tenía con la empresa Pemex. Y mientras que en la zona de jardín de la casa encontraron un enjambre de moscas y tierra removida, la cual encendió las alarmas de las autoridades. ¿Qué es lo que pasa?
Cuando te topas con el hecho de estar buscando un, por ejemplo, en un parque o ves en un panteón que está la tierra pareja y de repente puedes ver cuando palearon, cuando hicieron un agujero y lo volvieron a tapar, la tierra está, no está pareja, vamos, y puede crear un bulto, más si ya metiste, un cuerpo en ese momento, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también los aromas, las moscas, todo lo que ya estaba ahí, em, toda la fauna que se estaba juntando en ese momento, pues llamó la atención de las autoridades. Por lo cual empezaron a cavar en la zona donde estaban las moscas, donde estaba removida la tierra, y fue en el momento en el que se encontraron los restos, o mejor dicho, un cuerpo humano femenino que presentaba ataduras en manos y tobillos, así como también se encontraba desnudo de la cintura para abajo. La chica, el cuerpo femenino, llevaba falda, pero esta falda se encontraba cubriendo su cabeza. Hubo teorías de que, bueno, que querían interpretar, ¿no? En ese momento qué era lo que había pasado y por qué tenía la falda en la cabeza y todo eso. Comentaban por ahí de lo que estuve investigando que se quería, em, porque era conocida la persona de la víctima, que le quería tapar la cabeza para que no tuviera ese sentimiento de culpa, ¿no? Pero la realidad es que no fue así, solamente le puso la, la falda en la cabeza por una cuestión más funcional, más básica, que o tal vez por cuestiones de tiempo le puso solamente la falda en la cabeza. Hay diversas hipótesis. La cuestión es que no era porque la conociera, sino porque simplemente tenía que ocultar la evidencia en ese momento y ya. Entonces, el trabajo del investigador, del perito, en esa época, en el jardín de Gregorio no se quedó solamente ahí con ese cadáver, sino que la curiosidad de los investigadores y el hecho de que podían ver más tierra removida debajo de ese cadáver los llevó a escarbar un poco más a fondo, donde terminaron descubriendo dos cuerpos más de género femenino, donde la primera estaba completamente desnuda y la segunda se encontraba cubierta por una sábana. Entonces tenemos ya hasta un tercer cuerpo en este momento. La cuestión es que no había forma de poder identificar a las víctimas en una primera instancia, porque el problema es que ya por el tiempo, por un lado, por el grado de descomposición, claro está, la tierra, el peso de un cuerpo sobre otro y todo eso llevaba a que las caras estuvieran un poco desfiguradas. Entonces tuvo que haber un periodo de investigación para saber quiénes eran. Y también se tuvo que empezar a buscar a Gregorio, saber dónde se encontraba, porque como no los recibió ahí en la casa de Tacuba, comenzaron a hacer las indagatorias de dónde pudo haberse metido. Ahora, para conocer un poco más de las víctimas, hay que tomar lo siguiente. Los nombres de las víctimas eran María de los Ángeles Rodríguez, una sexoservidora de 16 años, Raquel Martínez de León, que también se comentaba era sexoservidora de 14 años, Rosa Reyes Quirós, de 16 años, y Graciela Ábalos, de 21 años. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tal vez no solamente fue una cuestión de un homicida serial, también pudo haber sido un caso de pedofilia, porque Gregorio tenía 27, 28 años y él buscaba mujeres muy jóvenes.
prácticamente niñas, ¿no? 16, 14 años. La más grande de edad era esta Graciela. Entonces, en cuestiones de la victimología de Gregorio, podemos toparnos con el hecho de que eran personas de una parte de la sociedad marginada, segregada, que era fácil de desaparecer. No había forma de que los familiares de las otras víctimas, que se comenta eran sexoservidoras, las buscaran. Siendo tan jóvenes, tal vez no tenían papá ni mamá, solamente la persona que las obligaba a trabajar o las hacía trabajar para sus fines económicos, ¿no? Pues esa es la cuestión. Vean la diferencia en cuestiones de tiempo. Hablar de niñas, en este caso, ahorita, en estos momentos, la variación de victimología que existe en cuestiones de los feminicidios que se han realizado es muy diferente, muy específica la forma en la que se maneja, pero claro, donde se sale de su molde Gregorio es con Graciela, una persona que no forma parte de su victimología, que sigue siendo menor que él, pero al final del día tiene ya una mayoría de edad, tiene, digamos, cuenta con estudios, etcétera, y hay un padre que la estuvo buscando durante unos días para poder dar con ella. La madre de Gregorio, en este caso, no había dado pistas congruentes en su momento con la finalidad de proteger a su hijo, pues a pesar de haber sido una figura autoritaria, también era muy sobreprotectora. La cuestión es que hubo una incongruencia en el comportamiento de la mamá de Gregorio, ya que cuando hallaron a este personaje, ella misma pidió que lo internaran en el sanatorio del doctor Oneto Berenque, un hospicio psiquiátrico, lo cual habla de su forma incongruente de crianza, que era lo que hablábamos hace un momento, que por un lado puede estar todo bien, pero por otro va siendo muy seco, muy vacío su forma de proteger a su hijo. Pero el trabajo de las autoridades no había terminado, ya que al momento en que llevaron a Gregorio al interrogatorio, este mismo confesó que existía una cuarta víctima, de la cual no se habían percatado y que también se encontraba enterrada en el jardín de su casa. Entonces las autoridades volvieron al lugar del hallazgo de las primeras 3 víctimas para poder corroborar la información que tenían sobre una cuarta víctima, y encontrando a la cuarta víctima en las mismas condiciones en que se había encontrado las demás, es decir, en el jardín de la casa. Buscaron, cavaron otro hoyo y se dieron cuenta de que ahí estaba la víctima. Cabe destacar que dentro de la victimología de nuestra protagonista, las 3 chicas, las menores de edad, eran, ya comentábamos, eran sexoservidoras. Esto nos preguntamos de dónde sacaba a las chicas, ¿no? Sí, puedes ir a buscar y todo eso en la noche y te vas a encontrarte con una sexoservidora, o en su caso, lo que hacía Gregorio era ir visitar cabarets para tener actos sexuales. Primero, el puro acto sexual es una cosa, pero algo muy diferente ya es llevarte a la víctima a tu casa y matarla, o saber si la mataste en el en el camino o cualquier otra situación que haya pasado, para después enterrarla. Esas son otros tipos de situaciones. También declaró que hubo una época de su vida en la que estuvo casado. Gregorio comentaba que su esposa le había sido infiel, lo cual detonó un odio hacia las mujeres, pero la realidad es que no fue así. La cuestión es que él había embarazado a una mujer fuera del matrimonio, y por las condiciones morales de la época y la presión social, terminó casándose.
Pero el matrimonio vivía en casa de la mamá de Gregorio, donde solamente este personaje se enfocaba en su mamá, pero no cuidaba de su esposa ni de su hijo. Con el tiempo, la esposa y el hijo desaparecieron, se fugaron de la casa, no mató a su esposa ni al niño, solamente se fue de la casa y ya no volvió más. Y Gregorio dio por sentado que su esposa la había engañado, ¿no? La cuestión que atañe aquí es el hecho del desprecio por las mujeres, donde comenta Gregorio que al haber tenido múltiples actos sexuales con mujeres, fue perdiendo el respeto hacia ellas. Ya no era suficiente para él la satisfacción sexual que le daban, por lo que las fue comenzando a ver más como un objeto sin valor, provocando en él la sensación de odio que le llevó a cometer sus crímenes. Tal vez no necesariamente odio, vamos a ver esta parte. El sexo de forma constante en un ser humano, dependiendo si hay ninfomanía, cosas así, ¿no? Pero digamos que llegas a un punto en el que la sexualidad pasa a un segundo término porque ya no es suficiente esa sexualidad, ya no te provoca la misma reacción que tenías anteriormente. Entonces, digamos que Gregorio comenzó a buscar nuevas cosas que le provocaran esa sensación de bienestar, de placer, por así decirlo. No necesariamente un placer sexual, sino solamente el alimentar al cerebro con un estímulo más fuerte, que es lo que pasa lo que pasó también con el chalequero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el chalequero y Gregorio? Que el chalequero simplemente, claro, su victimología fue más amplia, es decir, tuvo más víctimas en comparación con Gregorio, pero también hay que tener en cuenta lo siguiente, que Gregorio lo que hacía era buscar personas que fueran no solamente del sexo opuesto, sino que fueran más fáciles de victimizar, menores de edad, segregadas, que nadie los buscara, es decir, ya tenía estudiado el lugar, mientras que el chalequero sí tenía igual definido esta parte de prostitución, pero era más agresivo. ¿Cuál era el método de Gregorio? El estrangulamiento, ¿no? Mientras que el chalequero era cortar el cuello, como comentábamos la sesión anterior. Entonces, la victimología de Gregorio nos lleva al hecho de que el acto sexual no fue suficiente, sino que tuvo que buscar algo más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que llegó al punto de quitarle el sentido de persona a las chicas con las que estaba y comenzarlas a ver como un objeto de placer, y ese objeto de placer se alimentaba por medio de lo que era tal vez el asesinato. O tal es una hipótesis al final del día, en este caso, porque puede haber otras formas de poder interpretar esta situación y son muy muy variadas, pero al final del día es lo que entra en este caso. Se tiene, inclusive pudo haber fantaseado en su momento, si ya tuvo el maltrato hacia los animales, tuvo que escalar hacia el ser humano. Entonces también entra esa parte. Bien, ya sabemos que se requiere tiempo para poder llegar a ese punto. También el daño neurológico que ya tenía se sumó a estos múltiples factores que fue teniendo Gregorio. Y recordemos que la forma de percibir las relaciones sociales afectivas, sumándose el hecho de que su madre fue una figura de autoridad, que por un lado lo reprimió y por otro lado lo descuidó, pudo haber generado esta sensación de odio también. Pues lo comentaba, no pudo haber sido solamente odio, pudo haber escalado otras cosas que su percepción, su forma de ver la realidad, lo llevaron a esa conclusión de poder
verse con la licencia de maltratar, de violentar a una mujer. Entonces tenemos factores biológicos, psicológicos, neurológicos e inclusive psiquiátricos y sociales en su caso, que se fueron sumando, que dieron como resultado lo que hizo Gregorio. Pero el caso fue complejo debido a su historia y la falta de conocimiento de la salud mental de la época. No se sabe si Gregorio era un psicópata o un sociópata o un antisocial, principalmente por lo siguiente. Las personas que estuvieron estudiando el caso de Gregorio no lo podían considerar como un loco. Había diferencias de opiniones entre cada uno de los especialistas. Unos comentaban que era tenía un diagnóstico de esquizofrenia, otros de psicosis, otros comentaban que era sociopatía. Entonces la cuestión fue que como no hubo una forma de poderlo diagnosticar, no había una un dictamen o algo que les ayudara a decir, oigan, esta persona sí está mal de la cabeza, vamos a meterlo a un hospital psiquiátrico, como ya lo había hecho con la mamá, o en su caso, el comentar, vamos a ya meterlo a prisión porque todo fue premeditado. De hecho, pues pudo haber sido premeditado, ¿no? Debido a las condiciones y cómo es que dejó a las víctimas. De hecho, no era tan desorganizado en cuestiones de la victimología, solamente descuidó una pequeña cosa que era, pues, los cuerpos, ¿no? Al enterrarlos en su jardín y el aroma que iba a provocar, ¿no? O las moscas. Solo que el daño orgánico del que hablamos evolucionó de forma lenta. Es decir, las personas comentaban que, bueno, los especialistas de la época comentaban que Gregorio tenía el daño orgánico y eso provocaba que matara. Pero decían, ¿por qué no mató en el momento en que tuvo el daño orgánico? Bueno, por un lado sí lo hizo, ¿no? Fue experimentando y fue creciendo con la violencia hacia los animales, pero también fue creciendo de forma lenta, evolucionando de tal manera que pudiera estructurarse una personalidad. Recordemos que no se puede tener un diagnóstico de personalidad hasta que existe una mayoría de edad, hasta que ya haya una madurez del cerebro, y esto ayuda a que ya podamos hacer un diagnóstico. Pero antes de eso no se puede generar diagnóstico tal, porque hay un protocolo de estudio, ¿no? Entonces, se desconoce hasta qué punto el daño orgánico pudo modificar el comportamiento de Gregorio, no solamente en cuestiones de lo que comentábamos hace un momento, sino que por qué terminó produciendo esta búsqueda de dañar a otra persona, ¿no? O de dañar a un animal. La verdad que si pudieron haber sido, como comentaba hace un momento, el daño a las amígdalas o el daño al sistema límbico. De hecho, Alfonso Quirós Cuarón, como se comentaba al inicio de esta sesión, el padre de la criminología mexicana, llega a una conclusión parecida a lo que comentábamos, donde se dice que Gregorio desarrolló la conducta homicida a causa de la encefalitis en la niñez, la cual ocasionó una infección en su sistema nervioso. Ya de adulto, claro está, se describe a nuestro protagonista como una persona de gran carisma y persuasivo con las mujeres. Existen historias de que las prisiones en las que estuvo, la Castañeda y Lecumberri, llegaban numerosas cartas de mujeres, lavaban su ropa, le hacían de comer e inclusive recibía invitaciones para salir. ¿Cómo que para salir? Sí, salir de la prisión. Salir a una cita con una chica. Este personaje tuvo tal capacidad para manipular y cuestiones de habilidades sociales tan interesantes que fue uno de los internos estrella
de estos hospicios, de estas prisiones, el cual tenía privilegios como salir al cine e ir acompañado de mujeres para después volver al recinto penitenciario. Imagínense cómo estaba la ideología, la cultura en esa época, que dejaban salir a un multihomicida con mujeres, con lo que era la victimología del multihomicida. Entonces, estuvo muy raro. Así, igual de raro que lo que pasó con el chalequero, que le dijeron, pues no tienes la pena de muerte, te damos 20 años. Acá fue así como de, te portas bien, bueno, pues vamos a dejarte salir con mujeres, te están invitando a salir, te están te llevan al cine, lo que quieras, pero regresas en la noche, ¿eh? O sea, tienes nuestro permiso. Durante su estancia en el sistema penitenciario, también estudió Derecho, a tal grado que ayudaba a sus compañeros con asesorías en la materia cuando estos se encontraban en problemas, pero no se quedó solamente en ese punto, sino que sus habilidades lo llevaron a tener cabida en el mundo jurídico, donde escribió 3 libros, de nombre Una mente turbulenta, Celda 16 y Pabellón de Locos. Así es, dentro del mundo jurídico metió estos libros, y no solamente eso, cuando salió de prisión en el año de 1976, a la edad de 62 años, Gregorio Cárdenas consiguió un indulto que le dio el presidente Luis Echeverría debido a su buena conducta, donde la misma Cámara de Diputados en esa época le hizo un homenaje y lo recibió con aplausos de pie, siendo considerado un ejemplo latente de la adaptación social. Ok. Recordemos, la adaptación social es el hecho de que la persona no estaba insertado en la sociedad, no estaba adaptado a la sociedad y por ende se le readapta. Pero está bien dicho eso. Si la persona nunca estuvo adaptada a la sociedad, ¿cómo la readaptas? Sino que la tienes que adaptar, ¿no? Porque nunca estuvo dentro de lo que era el bien social. Entonces, bueno, la cosa es que se le considera un buen ejemplo después de haber matado a 4 personas. Dentro de la victimología que tuvo, tal vez si no hubiera sido por el papá de Graciela, él hubiera seguido con sus delitos. ¿Por qué? Porque pues se topó con una victimología diferente, como comentábamos. A los 66 años comenzó a estudiar nuevamente Derecho, pero ahora por parte de la UNAM, donde se terminó titulando en el año de 1985, donde se le conoció o se le reconoció como una persona completamente renovada. No hubo más incidentes con Gregorio Cárdenas los últimos años de su vida, la cual terminó el año de 1999 debido a complicaciones de salud por la edad, que era de 82 años. Bien, ¿qué es lo que pasa o por qué se llegó hasta ese punto? La forma en la cual vamos entendiendo lo que es la criminología, el derecho, el sistema penitenciario, es muy diferente a lo que es ahora. La forma en la cual ha evolucionado todo esto nos hace ver que los centros de adaptación social no tenían como tal un programa que pudiera medir, por un lado, la peligrosidad de la víctima, del criminal. Entonces, si no medías la peligrosidad del criminal, no sabías para dónde iba todo el contexto psicológico, social, cultural, etcétera, ¿no? Apenas estaba empezando la criminología en México, comentábamos, ahí estaba Alfonso Quirós Cuarón en sus investigaciones, pero como tal apenas estaba gestando la idea de la criminología en México y la idea de las prisiones, porque la Castañera era un lugar muy temible por por los presos, al igual que Lecumberri. Ahí pues revolvían a toda la población penitenciaria y había muertes a cada rato. Había también mucha prepotencia por parte de los custodios, muchísimo más de lo que se comenta ahora. No había ¿cómo se llama? Derechos humanos, no habían figuras de ese tipo, y pues todo estaba como una zona de cero tolerancia, ¿no? Por así decirlo, sin leyes ni nada.
solamente lo que decía el director de la prisión y listo. Entonces, sí es muy complicado y delicado el hecho de que una persona, ya siendo mayor de edad, por un lado, haya tenido, buscado las relaciones sí, con menores de edad. Tal vez en esa época todavía no se consideraba la pedofilia, habría que investigarlo, eh, pero pues ya estaba buscando trabajadoras sexuales menores de edad, 14, 16 años, eh, por un lado. Por otro lado, cómo se, bueno, sí estrangulaba a las víctimas, pero las llevaba a su casa primero antes de matarlas, o las mataban en el camino y se las llevaba a su casa. Eso también habría que verlo. La cuestión es que la premeditación estaba ahí porque a final de cuentas ya tenía su victimología construida, por así decirlo. La última persona con la que no, digamos, no contaba que iba a terminar preso, pues fue Graciela, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con Graciela antes de terminar esta emisión? Lo que pasa con Graciela es que eh, él frecuentaba a Graciela con la finalidad de poder ser su pareja, de que fueran novios. Graciela no le hizo caso, lo que provocó la molestia de Gregorio, y esto provocó que la terminara asesinando, igual por método de estrangulamiento. Entonces, pudo haber habido relación sexual, no se sabe si fue antes o después del homicidio. Igual con las demás chicas, habría que ver si también había una cuestión de necrofilia en este caso, porque pues, por algo las conservaba en algún momento. Y se necesita también concluir en este caso que tenemos un personaje destacado por los crímenes que cometió, claro que sí, pero también por su alta capacidad de manipulación y persuasión. Esa inteligencia, tanto en habilidades sociales como en los estudios, lo hizo una persona peligrosa. De hecho, todavía era peligroso saliendo de prisión. Si no dejaron salir a Charles Manson de vivo de prisión, a pesar de sus capacidades y a pesar de que ya había cumplido su pena, siendo un anciano, porque decían que era un peligro para la sociedad por sus ideas, pues también pudo haber sido un peligro para la sociedad Gregorio, no por sus ideas, sino por su capacidad de persuasión. Em, entonces, habría que ver si existe una adaptación social. Si la existió, tal vez sea el único caso. Y si no la existió y solamente tuvimos una persona que a final del día buscaba notoriedad, pues lo consiguió, ¿no? Claro está que Lecumberri y la Castañeda no eran los mejores referentes en el sistema penitenciario, por lo que pudo haber existido algo más que llegó a Gregorio o llevó a Gregorio a un cambio en sus acciones para bien. Pero tengamos en cuenta que a final del día hay una constante con este personaje, que es el de buscar sobresalir a toda costa, darse a notar, ya sea por su carisma o aprovechando su inteligencia. La idea de ser visto es un elemento importante que no puede dejar de lado. Su ego fue alimentado en ambos lados de la moneda, tanto en el mundo criminal como en el mundo del derecho, o en el mundo político, porque para que te reciba los políticos y te estén aplaudiendo y todo eso, significa que ya tuviste tu momento, tu protagonismo, por lo que su forma de vida en el principio básico de su existencia siguió siendo el mismo, solo que con diferentes enfoques. Entonces, tengamos en cuenta que el Goyo Cárdenas no deja de ser un homicida solamente por esto, pero se entiende, ¿no?, que se busque la adaptación social. Veamos por qué no ha surgido más adaptación social si tenemos un mejor sistema penitenciario. ¿Por qué cada vez tienen que aumentar las penas o medidas de seguridad por parte de los ciudadanos si se supone que ya hubo una evolución de ese sistema penitenciario?
hay muchas cosas de por medio que deberían de verse. Todavía dicen que la criminología está en pañales, por desgracia sí, el sistema penitenciario igual, pero vamos, tenemos la capacidad de hacer investigación y poder llevar a cabo mejores formas y metodologías de atención. Ya hay centros de prestación de servicios que tienen nutriólogo, tienen el médico, tienen al criminólogo, al sociólogo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y dónde está el resultado, no? De una población que sea adaptable, que sea resiliente a pesar de las adversidades. Habría que hacer un vistazo, echar un vistazo de una forma en la cual podamos comprender qué está sucediendo con la criminología en México, ¿no? Pero bueno, espero les haya gustado esta emisión de Series de Asesinos y nos vemos para la próxima con otro caso. Buenas noches.